Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a La Mirada Humana. Voy a comenzar una historia que pasó hace más de 2000 años, en las tierras en que se junta Asia y Europa. Alejandro Magno, el asesino de hombres, el hijo de Filipo el Tuerto, el domador de caballos, entró en el templo donde se guardaba el carro del rey Midas. Para aquellos que conozcan el cuento, el rey Midas era un hombre que se le otorgó el don de que todo lo que tocara se transformaría en oro. Aunque hoy en día existe como cuento, en su día tenía, digamos, una moraleja filosófica. El joven rey Alejandro se plantó enfrente del carro y ahí estaba el nudo. Nadie había conseguido deshacer el nudo. Pero la leyenda, el mito, la profecía, lo que defendía ese nudo es que aquel que deshaciera el nudo sería capaz de cualquier cosa. Alejandro miró y estudió el nudo. Entonces tuvo la revelación. Desenvainó su espada y se dirigió a todos. La cuestión no es deshacer el nudo, ni cómo, sino es deshacerlo. Y cortó el nudo. En el enunciado del acertijo estaba la solución. En ningún momento no se especificaba que no se pudiera cortar el nudo. Por lo que este rey cortó el nudo y pudo seguir con su conquista. Lo que significaba el nudo del carro de Midas era la unión entre Oriente y Occidente en ese punto, que era un punto comercial. Realmente todos los puntos de paso por los que pasó Alejandro Magno eran rutas comerciales para, digamos, controlar el comercio. No solo conquistar las tierras de Persia, sino también controlar la economía que venía de Asia hacia Europa. Aquí vemos algo que ya hizo en el pasado Alejandro Magno, que es usar la predicción en su favor. ¿Y cómo vemos esto? Pues muy sencillo. Tiempo atrás, antes de esta historia, Alejandro Magno fue al oráculo de Delfos y el oráculo solo atendía una época específica del año. A lo cual Alejandro no hacía más que insistir, pero el oráculo no iba a ceder. Entonces llegó un momento en el que el oráculo dijo: «Eres imparable». A lo cual Alejandro Magno respondió: «Gracias, es la única predicción que necesito». Y se marchó. Y se dijo a los cuatro vientos que el oráculo había dicho que Alejandro Magno era imparable. Aprovechó la forma del error, de la creencia. Digamos que no solo con las predicciones, sino con los hechos. Había un templo en Turquía que se atribuía a la tierra donde había estado Troya. Y ahí había una armadura que se suponía que era la armadura de Aquiles. Entonces Alejandro se puso la armadura y llevaba la armadura de su antepasado Aquiles. Y los griegos le seguían pensando que llevaba una armadura de un personaje mitológico hecha por un dios, que era el dios guerrero, Vulcano. ¿Pero qué nos encontramos? Pues que era incultura y analfabetismo, porque si los griegos que seguían a Alejandro Magno hubieran leído la Ilíada, sabían que la armadura de Aquiles se la llevó Ulises, puesta cuando acabó la guerra de Troya, por lo que esa armadura que se encontraba en ese templo en Turquía era falsa. Pero eso no importaba, porque Alejandro Magno lo que quería es que los griegos que iban con él creyeran que esa armadura era real, porque así lucharían más allá de sus fuerzas por la creencia de que estaban luchando por el favor de los dioses con un descendiente de los dioses. Que atención, Alejandro Magno podemos decir a ciencia cierta que sabía que no era hijo
ni de Dionisos, ni de Zeus, ni de ningún otro dios, aunque era muy común en la antigua Grecia que todo pueblo tuviera su hijo de Zeus, ya que era un dios muy promiscuo. Pero más que nada, porque la única forma de ser parte de la élite superior, de los aristoteis, era siendo descendiente de los dioses, que era una forma de separación, de casta. O sea, tú no podías ser faraón si no eras hijo de el dios de Egipto. ¿Y qué tenemos aquí? Que Alejandro, para ser nombrado faraón, en un oráculo en el desierto le dijo que era descendiente de los faraones, o vete tú a saber qué letanía le soltó el monje al cual pagó para esa predicción. Porque la única forma de ser faraón era descender de los dioses de Egipto, si no, nunca se podría ser faraón. Y aquí tenemos el poder de la creencia, el poder del placebo, pero no por uno mismo, sino por los demás. Alejandro infundía el valor en el corazón de sus hombres, pero este valor estaba alimentado por pruebas físicas que, como he comentado, como el caso del nudo, como el caso del oráculo de Delfos, como el caso de la armadura, o como el caso del oráculo en el desierto que le dijo que podía optar al trono de Egipto por ser descendiente de los dioses de Egipto. Sus soldados, el pueblo llano, se lo creía y le seguía. Pero es que la única forma de poder acceder, repito, a esos estamentos es siendo un descendiente de los dioses. Pero esto es algo, digamos, cultural, porque no se podría ascender a un estatus específico si no era por mandato divino. En la Europa medieval, o la Europa después del Imperio Romano, lo podemos ver, rey por la gracia de Dios. Y de hecho se han conservado diferentes mitos, como por ejemplo podemos ver en el pseudoensayo de la sangre sagrada. Y digo pseudoensayo porque hay cosas que se basan más en leyendas que en hechos, como es el caso de que los merovingios eran descendientes directos de Jesucristo por parte de su hija Sara con María Magdalena. Pero vamos a ver, repito, solo podías ser rey si descendías de la sangre sagrada. Y en el caso de los merovingios, el último rey, que murió supuestamente en un accidente de caza, que aquí creo que cualquier historiador me dará la razón, tenía más de política el asunto que de religión. Se suponía que era súper fuerte, podía hablar con los animales y curaba con las manos. Vamos, blanco y en botella. Pero claro, esto es un mito. Es un mito, y porque si revisamos las fuentes históricas, los merovingios no entraron en Francia mucho después de que se produjera todos los elementos que se narran en la sangre sagrada y en el Código da Vinci. Pero ¿qué pasa? Que es una creencia popular para respaldar el poder. Ejemplo, cuando se cayó el Imperio bizantino, el Imperio ruso estaba naciendo y su árbol genealógico falso enlazaba con ellos y aprovecharon un matrimonio de conveniencia con uno de los descendientes del Imperio bizantino para, digamos, legitimar su árbol genealógico falso y su creencia de que descendían de los emperadores romanos. No olvidemos que Moscú era tercera Roma, pero eso es otra historia. La cuestión es que el populacho se creía respaldado por el imperio y por la mano de Dios en la tierra, porque no olvidemos que el emperador romano es el que tenía en un principio más poder que el Papa de Roma. En el mundo antiguo, digamos, el emperador es el que ponía a la gente en el puesto. Tras la caída del Imperio Romano, el Papa de Roma tomó más poder y era el que, digamos, se elegían entre ellos y ordenaban los puestos. Y era el que coronaba a los reyes y a los emperadores. Entonces, ¿veis el poder de la creencia? Que da igual que sea verdad o mentira, porque la mayoría, aun siendo mentira, va a obrar como si fuera cierto. Además, solo tenemos que mirar la historia reciente, como una serie de mentiras difundidas por los medios de comunicación han hecho que mucha gente se pinche un medicamento de terapia genética que no funciona. Sin embargo, aquí no ha pasado nada. Por lo tanto, ¿veis cuán voluble es
la opinión pública. Y por citar un ejemplo, nos vamos a Julio César de Shakespeare, donde hace un uso del discurso y cómo, digamos, el populacho alababa a Julio César y lamentaba su muerte, y luego el político de turno viene, recuerda lo capullo que era Julio César, y toda la gente estaba aplaudiendo las señas de Julio César. Así que me gustaría saber vuestra opinión y os espero en un nuevo programa de La Mirada Humana.